Bueno, hola a todos los que están conectados. Está Ana de Uruguay y otros de Argentina. William, creo que es de El Salvador, pero William, ¿dónde está? abajo, William Domínguez, Ah, creo que es de El Salvador. no sé. Pues aparece la bandera, no aparece la bandera de El Salvador. Sí, por eso. Es parecido. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla. Todos los meses hacemos un encuentro a través de nuestra sala virtual y vamos tocando algunos temas. A veces sugieren ustedes, si quieren pueden sugerir para el mes que viene, y si no, los proponemos nosotros. Se nos ocurrió este mes tomar el aspecto Marte-Plutón. Hay aspectos en la carta natal que tienen una mayor correspondencia con aspectos psicológicos de la personalidad, sobre todo los aspectos que tienen que ver con planetas personales, ya que los planetas personales son los que son como más dispositores de nuestro sistema psíquico, representan funciones de nuestro sistema psíquico. Y el aspecto Marte-Plutón es un aspecto bastante importante en sí mismo, más allá que tengamos o no este aspecto en nuestra carta natal, es como hay otros aspectos que tienen esta connotación de macroaspecto. Por ejemplo, para mí, el Luna-Plutón representa un poco la modalidad emocional que tenemos como humanidad, independientemente de que tengamos o no ese aspecto en nuestra carta natal. Y Marte-Plutón también es un aspecto que representa más genéricamente, y después más puntualmente en aquel que tiene este aspecto en su carta natal, representa la forma de William Domínguez y de El Salvador. Representa un poco la manera, la forma que tiene el deseo. El deseo es un tema ampliamente investigado por la psicología, desde Freud en adelante, es un tema difícil, es un tema sobre el que se ha teorizado mucho y al que es muy difícil terminar como de aprender y de describir porque es algo que nos caracteriza psíquicamente como humanos. Los animales no tienen deseo, tienen instinto. Los humanos, al tener psiquismo, al tener la posibilidad de simbolización y de representación, que es lo que nos diferencia del animal, nuestro lóbulo frontal, la inteligencia, lo mental, pero también lo psíquico y lo emocional, hace que Marte, que sería el impulso o la necesidad expresada de forma más directa, se complejice plutonianamente en nuestra psiquis. Y esto más allá que tengamos o no este aspecto, los que tienen este aspecto obviamente tienen más exacerbada esta dinámica o tienen que enfrentarlo más como una tarea a resolver y a trabajar en su vida, pero todos nosotros tenemos una manera de desear que es Marte-Plutón. Es decir, lo plutoniano le da a la necesidad o al impulso o a lo que podríamos llamar el deseo, le da no solamente intensidad, sino también le da una connotación de insaciabilidad referida a lo de Plutón. Y esto es lo que caracteriza un poco el deseo humano, ¿no? Es como que hay un punto en el que siempre quedamos insatisfechos, lo dice el psicoanálisis, lo decía Freud, esto genera la neurosis, dado por la cultura es la que nos ha regularizado nuestra manera de comportarnos, y esto implica ciertas restricciones al instinto, diríamos, y también nuestra complejidad psíquica. Entonces, la temática del deseo en cada uno de nosotros tiene un componente un tanto misterioso, diríamos, en cuanto a que es un tema totalmente abordado por la psicología y donde siempre queda como un resto de no poder terminar como de acabarlo, de terminarlo, de cerrarlo. Y también fijémonos que todas las disciplinas espirituales y todos los maestros espirituales hablan del deseo como la fuente de nuestro sufrimiento. Esto lo dice Buda, lo dice Krishnamurti, lo dicen todas las disciplinas espirituales y las eh, miradas espirituales, los caminos del espíritu. ¿Por qué?
porque el deseo es lo que nos produce sufrimiento, apego y temor también en la vida. Esto no quiere decir que sea algo totalmente erradicable, el deseo no se puede erradicar de nuestra condición de humanos, pero sí es un tema para mirarlo desde una perspectiva más espiritual o más transpersonal, como algo a ser trascendido desde nuestro ego, ¿no? Una trascendencia de lo que el ego quiere, lo que el ego desea, como algo que limita, ata y doblega al ego en un sufrimiento. Piense que la palabra pasión, que es una palabra muy ligada al deseo, quiere decir sufrimiento. Cuando se habla de la pasión de Cristo, se habla del sufrimiento de Cristo. Cuanto más fuerte es el deseo, y en el caso de las cartas que tienen Marte-Plutón, esto está exacerbado, más presente o más como un cable en la conciencia, como un modo de funcionar. Esto hace que la persona que tenga el aspecto Marte-Plutón, en aspecto duro, hablo, cuadratura, oposición o conjunción, hace que el tema del deseo y su relación con sus apetitos personales va a ser un tema a trabajar en la vida. Uno encuentra en las personas con Marte-Plutón, y esto en mi práctica de tantos años como astróloga, personas obesas, por ejemplo, he visto muchos casos de obesidad con Marte-Plutón, donde hay como una retención energética y una voracidad muy grande respecto a la comida, también es un aspecto que puede llevar a adicciones, o a personas sumamente desatadas en su deseo, muy voraces, con la comida, con la ropa, con el dinero, con el trabajo, con lo que sea, y también personas hipercontroladas y hiper como implotadas hacia adentro en esta capacidad de desear, como una energía muy contenida, muy retenida y muy bloqueada internamente. Y también, como les decía, he visto muchos casos de obesidad como una coagulación y como una congestión energética en el cuerpo. Es un aspecto de una gran vitalidad. El aspecto Marte-Plutón tiene una gran vitalidad porque tiene como un impulso hacia la vida, puesto en el deseo, muy fuerte. Pero también hay como un exceso de carga en la persona que tiene el aspecto Marte-Plutón, por eso es muy aconsejable la actividad física de descarga en las personas que tienen este aspecto, sobre todo. Pero más allá de esto, como les decía, es un aspecto sobre el que tenemos que reflexionar todos y mirarlo, porque aunque no lo tengamos en nuestra carta, que sería más marcado en nuestro destino personal, en nuestro camino por la vida, es como si tuviéramos que definir psicoanalíticamente o psicológicamente al deseo, en términos astrológicos lo definimos desde el aspecto Marte-Plutón. Hay un deseo que tiene una intensidad, una complejidad y una no satisfacción absoluta que está presente en nuestro psiquismo siempre. Por lo tanto, también puede ser la fuente de nuestro sufrimiento, esto dicen los maestros espirituales, porque nos hace esclavos de lo que desea el deseo, ¿no? El objeto del deseo. Este es un tema que lo tematizó mucho el psicoanálisis, Lacan también, el psicoanalista más moderno, y que en realidad está presente en toda terapia, ¿no? La persona que uno puede observar, la persona que no se conecta con sus deseos, como que está muy obturado, muy reprimido o muy bloqueado el acceso al deseo y a la expresión del deseo, lo cual no quiere decir que no esté, está bloqueado. O la persona que tiene como un desencadenamiento muy compulsivo de cada cosa que desea, que lo convierte en una persona a veces muy hiperactiva, muy voraz, en sus relaciones afectivas, por ejemplo, también, ¿no? Es un aspecto que se manifiesta también en las relaciones afectivas, en cómo... ¿Tiene relación con la ansiedad? Me pregunta Viviana. Mira, la ansiedad tiene un componente más uraniano, como si lo hablamos específicamente. Pero evidentemente un deseo que está muy prendido
permanentemente encendido y no satisfecho, genera ansiedad, sí, y genera ansiedad y compulsión, claro, sí. Si bien la ansiedad es como una característica más específicamente de los uranianos, o de la energía de Urano, yo te diría que en Marte-Plutón aparece también la ansiedad por esta, sobre todo en las personas que lo tienen como muy activado el aspecto, más que contraído, lo tienen expandido, y esto genera mucha ansiedad por todo lo que quieren hacer, o por todo lo que quieren lograr, o por todo lo que quieren conseguir. Es un aspecto que genera a veces mucho sufrimiento. Por eso es muy importante, como tiene que ver mucho con la vitalidad y con la energía física, descargarlo en actividad física. La primera cosa que yo recomiendo a una persona que tiene el aspecto Marte-Plutón en la carta es actividad física fuerte de descarga, correr, nadar, gimnasia, algún arte marcial, lo que fuere, pero sí de gastar energía física, que parte de esa energía se canalice físicamente, vitalmente, y no tanto psíquicamente. También es un aspecto que puede generar a veces un pensamiento muy rumiante, si bien no es un aspecto que tiene que ver con la mente, como Mercurio, pero el deseo se convierte en algo muy presente y muy como, donde se le da muchas vueltas desde lo psíquico, mentalmente, y come mucha energía. Es un aspecto que a veces le come mucha energía a la persona. ¿Alguna pregunta? Escucho preguntas. Uno puede encontrar personas a veces muy agresivas con este aspecto, muy mandadas en cuanto a lo que ellos quieren, llevándose todo por delante, como no teniendo regulaciones, como es un aspecto que le falta Saturno, diríamos, ¿no? Hay como una falta de limitación y de contención a los deseos, que es algo que tenemos que aprender, sobre todo cuando somos adultos, ¿no? Vamos aprendiendo a contener, a poder eh, mirar ese deseo y darnos cuenta si es posible o no es posible satisfacerlo, y no entrar necesariamente en un estado de frustración. También son personas que viven muy frustradas a veces con Marte Plutón, porque claro, hay una insaciabilidad que nunca está satisfecha, y esto genera mucha frustración. Entonces uno se encuentra con personas muy paralizadas en la vida por la frustración, con un aspecto que es absolutamente dinámico, que uno diría, una persona con esta vitalidad y con esta dinámica, ¿cómo está tan paralizado? Porque tiene mucho miedo a la frustración, porque se frustra fácilmente. Hay una pregunta de Estela, que dice, yo tengo a Plutón en casa 6 grados y a Marte en casa 4, no tiene aspectos entre sí, y tengo todos los síntomas que dice. Bueno, Plutón está en Virgo en casa 6. pero porque esto que ustedes llaman síntomas, yo les decía que más allá de donde tengamos Marte y Plutón en nuestra carta, y aunque no estén en aspecto, es un aspecto que define nuestra modalidad de desear como seres humanos. Así como Luna-Plutón nos define emocionalmente como seres humanos, en nuestra modalidad afectiva y emocional. Somos todos Luna-Plutón, en mayor o en menor medida. Y el aspecto Marte-Plutón es lo que nos define nuestra manera de desear, nuestra manera de ir hacia lo que queremos, hacia los objetos. Hay otra pregunta, dice, si sucede en una sinastría, ¿puede ser peligroso entre la pareja esto? Mira, me parece que para una sinastría no hay que mirar una sola comparación. Tenemos que mirar las dos cartas en general, las dos cartas, y vincularlas como una totalidad, si no nos quedamos con un aspecto muy puntual. A veces es un aspecto muy dinamizador en una relación de pareja, puede serlo, o puede ser un aspecto muy conflictivo, como siempre, depende de lo que cada uno haga con esa energía. Espero preguntas. O comentarios. O comentarios, o sí. Gracias.
un poco el desarrollo también de este tema desde lo que plantea Freud, que está planteado en el seminario de psicoanálisis. Claro, en el seminario de psicoanálisis que hablamos un poco de cómo surge cómo nos definimos como seres psíquicos diferentes de los animales para definir el deseo, que fue un tema planteado por Freud y seguido después por otros psicoanalistas, hablamos de esta relación del deseo con Marte-Plutón. Estela Maris, a mí me gustaría mucho trascender Marte-Plutón, cómo se hace para lograr esto. Bueno, como todo en la vida, primero desarrollar la autoobservación y descubrirse a uno mismo en eso, y es un trabajo de la conciencia permanente. La trascendencia es de un aspecto, primero que nunca uno lo trasciende totalmente, pero uno aprende a manejarlo mejor en la vida, tiene que ver con un trabajo permanente de observación y de contención y de maduración. Yo creo que con la maduración uno va a lo largo de la vida, si madura y si está atento a sí mismo, a sus comportamientos, bueno, repite menos o puede ir como trascendiendo los aspectos más negativos del aspecto y quedándose con los más positivos, que es en este caso la vitalidad, la capacidad de empuje, de logro, de buscar un objetivo y seguirlo, de cierta consecuencia. William dice, cuando Plutón toca la luna y Urano, en conjunción en la casa 8. No sé qué preguntas. ¿Lo podés reformular, William? Porque no entendemos bien cuál es la pregunta. Mercedes dice, muy interesante. Sí, la verdad que el tema del deseo es un tema inacabable, digamos, no hay como un punto final o como un broche final. De hecho Freud lo deja abierto. El psicoanálisis es un tema que no lo termina es como un poco un misterio de nuestra psiquis, ¿no? Pero yo creo que la astrología, con el aspecto Marte-Plutón, nos da una herramienta muy clara para observarnos y observar cómo funcionamos como humanos en nuestra manera de desear y de ir tras lo que queremos. A veces de una manera compulsiva y enfermiza, por ejemplo, es un aspecto que tiene que ver con las adicciones, pero no todo Marte-Plutón es un adicto, ¿no? William dice, cuando Plutón pasa sobre la luna natal, haciendo conjunción con Urano natal. ¿Cuál sería tu pregunta, William? ¿Qué pasa? Porque, bueno, es como otro tema, ¿no? Claro, es un tema de Plutón sobre la Luna, no sobre Marte. Pero evidentemente para contestarte algo es un momento de una profundísima transformación de lo lunar, o sea, de lo emocional, de los patrones viejos, de lo más arcaico, y un momento de mucha ebullición de emociones y sentimientos y afectos para ser renovados y transformados. Estela dice, la verdad que no hay nada más interesante que estudiarse uno mismo por intermedio de la astrología. Comprendes muchas de las cosas. Por supuesto. Muchas cosas de las cosas. Sí, la carta natal nos es como un mapa de mirada de nosotros mismos muy interesante. Y los aspectos que tenemos, lo que cada uno tiene en su carta natal, es el trabajo de cada uno. Lo más importante, como dice Krishnamurti, es observarnos, es desarrollar el observador, la mirada, mirarnos a nosotros, descubrirnos a nosotros mismos en esa energía, que no siempre es para abandonarla, sino a veces es para modificarla, transformarla, mejorarla. Siempre vamos a tener esa energía. La persona que nace con Marte-Plutón muere con Marte-Plutón, no es que va a dejar de tener Marte-Plutón. Mercedes dice, Marte-Plutón puede ser una energía de transformación tremenda. Sí, también, psicológicamente sí. De autotransformación, porque como lleva tanta frustración y sufrimiento a veces, siempre el sufrimiento, el dolor y la frustración son llaves maestras de aprendizaje. Que uno las utilice o no, ya depende de cada uno, ¿no? Pero realmente sí, todos los aspectos nos pueden enseñar mucho. Hay algunos que contrastan mucho con la vida. Este es uno de ellos, ¿no? Tiene como un contraste
de transformación tremenda, claro, de autotransformación. Y sobre todo también es un aspecto que nos muestra mucho cómo nos vinculamos con la realidad, ¿no? A través de qué mecanismo de acción o de qué empuje nos vinculamos con lo otro, con lo externo, con nuestros deseos, pero también con la realidad. Si queremos imponernos sobre la realidad o queremos vincularnos con la realidad y aceptarla, ¿no? Que a veces no la podemos transformar. Dice que Marte en tránsito pasara sobre Plutón natal en la casa 8. Yo creo que Marte en tránsito. Claro, bueno, ahí siempre los tránsitos de Marte, que son tránsitos menores, activan algún tránsito mayor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo iría cerrando, despidiéndome, y los esperamos el mes que viene, si quieren sugerir algún tema para el mes que viene. Estela dice, esto de Marte en Plutón es lo que me hace no largarme nunca a hacer lo que me gusta por miedo y vivo estudiando. Es probable, habría que ver otros aspectos de tu carta, Estela Maris, pero este es un aspecto que a veces se frustra antes de frustrarse, porque en realidad queda como contenido, pero también habría que ver otros aspectos de tu carta natal, es muy difícil decirla desde un solo, dar una respuesta desde un solo ángulo. Si algo tiene la astrología es que no se puede mirar parcialmente, es una totalidad, es holística, es un mandala, no podemos mirar desde un solo lado, ¿no? Bueno, les mando un beso a todos, gracias por estar ahí, ahora Elian se despide. Sí, gracias, y les recordamos también que si quieren proponer algún tema que les interese, alguna consulta para el mes que viene, lo pueden hacer, nos pueden mandar mail o mensaje por Facebook. Así que bueno, les mandamos un saludo y gracias a todos por conectarse y los esperamos el mes que viene, en noviembre. Chau, hasta luego. Gracias.